Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, el cual fue un suceso muy importante en la historia que marcó la historia de la humanidad, y desarrollaremos sobre las causas, consecuencias y todo lo que creó posteriormente. Hubo varios factores que provocaron la Primera Guerra Mundial y podemos dividirlos entre causas inmediatas y causas de fondo. La causa inmediata fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría por un grupo de terroristas serbios controlados por la Mano Negra. Las causas a fondo fueron la revolución industrial, las ideas nacionalistas que surgieron en los países, el capitalismo, el armamentismo y el idealismo. Algunas de las características de cómo fue conformada la Primera Guerra Mundial sería primeramente hablar de quiénes participaron. Estaba dividido en dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Por parte de la Triple Alianza estaba Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia. Posteriormente, para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, podemos hablar de dos fases. La primera, que duró 3 años, en la cual solo participaban potencias europeas. La segunda fase, que realmente solo duró 1 año, ya es la intervención mundial. Mundial se habla ya que Estados Unidos intervino, ya no solo en Europa, sino parte de América. De la primera fase podemos hablar de un suceso muy representativo, que es cuando Alemania hunde el barco de Estados Unidos. Esto es como el detonante que hace que Estados Unidos entre para la segunda fase a la guerra. Los demás sucesos que pasaron en esta fase solamente se reducen a guerras. Un país le declara la guerra al otro y así sucesivamente. En la segunda fase, uno de los sucesos más importantes fue que Rusia se retira de la guerra, ya que el último zar que tenía Rusia, abdica. Posteriormente, para finalizar, podemos hablar de que en 1918 Estados Unidos propone los 14 puntos de paz. Existe un armisticio que entregan todas las armas a los países involucrados y el Tratado de Versalles, que posteriormente será explicado. El Tratado de Versalles fue el tratado de paz para el fin de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919. En este tratado se acepta que Alemania es responsable por haber causado las guerras y va a recuperar todos los daños que se causaron a todos los países. El Tratado de Versalles es creado con la ayuda de los 14 puntos de paz por William. El resultado del Tratado de Versalles fue el fin de la Primera Guerra Mundial. Después de haber escuchado un poco sobre el Tratado de Versalles, podemos decir que una de las consecuencias fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que el Tratado de Versalles fue impuesto a Alemania, algo que definitivamente con el paso del tiempo nunca le pareció a Adolf Hitler. Entonces, Alemania fue el encargado de empezar esta Segunda Guerra Mundial, así que podemos inferir que la mayor consecuencia que tuvo, aunque no inmediata, sino con el paso de los años, fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la cual comenzó desde los fabulosos 20 con la venta de bonos con un gobierno republicano, y durante estos fabulosos 20 se daba la producción en masa. La Gran Depresión se dio en Estados Unidos en 1929 y es conocida como la mayor crisis económica. Se dieron dos soluciones por Hoover, quien fue el presidente con el que estalla la crisis, que su solución fue vender los bonos. Y la solución verdadera fue con Roosevelt, creando el New Deal con la teoría de Keynes, donde él decía que tenía que aumentar la compra sin importar que afectara al Estado. Las causas del totalitarismo fueron el Tratado de Versalles, puesto que algunas de las potencias, como principalmente Alemania, no estaban de acuerdo con lo firmado. La crisis económica mundial de 1929, que afectó principalmente a Estados Unidos y algunas partes de Europa. El nacionalismo europeo. El descontento de la población. Los movimientos proletariados eran una amenaza para el gobierno. Esto causó una inestabilidad política, o sea, la debilitación del régimen democrático liberal. El totalitarismo es una ideología o movimiento político que surgió en el siglo XX. Proponía que no debía haber libertad y también la división, el poder no se podía dividir y tampoco podía ser restringido el poder. Sus principales representantes son Adolfo Hitler, Francisco Franco, Mao Zedong, Benito Mussolini y José Stalin. Bueno, ahora les presentaré como la ubicación geográfica de donde estaba
el régimen totalitarista de Francisco Franco, y pues aquí tenemos España. Lo rojo es la zona republicana, el azul es la zona nacionalista inicial, que es pues donde se concentró todo y cómo se fue expandiendo, y el avance nacionalista es lo verde. Y Francisco Franco comenzó en Madrid, ahí fue donde tuvo todas sus experiencias de ascender y todo lo que mencionamos posteriormente, y ya fue cuando se fue extendiendo a toda España y finalmente murió en Marruecos. La ubicación temporal del sistema totalitario se ubica en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, entre 1920 a 1940. Ahora hablaremos un poco sobre el líder del totalitarismo en España, quien es Francisco Franco, que fue el jefe durante la dictadura de 1939 y 1975. Francisco Franco nació en una tradición de marineros, pero él decidió irse por el camino del militarismo y posteriormente terminó sus estudios en la Infantería de Toledo. Ascendió muy rápido los puestos por méritos de guerra. En 1923 ya era jefe de la Legión y en 1926 se convirtió en el general más joven de toda Europa. Es posible discutir que Franco ayudó a la economía española ya que hubo más inversión extranjera, el turismo aumentó, 1 millón de empleados extranjeros daban dinero hacia los familiares en España y la industria de los automóviles creció. Implementó varias reformas y puso en carga ciertas cosas para que el país se impulsara. El gobierno totalitarista de Francisco Franco se manejaba a través del franquismo, que era su ideología. Este se basó en ideas conservadoras que luchaban contra el liberalismo económico, político y la conservación de la Iglesia Católica en España. También se basaba en 4 ideologías: el nacionalismo, el antiliberalista, el anticomunista y el conservadurismo. En el gobierno de Francisco Franco se violaron algunos derechos humanos como la misma libertad, también la libertad de expresión, porque había mucha censura, y también la no intervención extranjera en España. Como podemos concluir es que muchas de las guerras que han sucedido se crean a través de desacuerdos entre los países y hasta estos desacuerdos pueden ser creados para tener la misma paz y al contrario tienen un efecto dañino hacia la sociedad. Y también podemos decir que la guerra no es la solución, ya que una guerra genera más guerras.